En este momento, lo que vamos a hacer es comenzar la interpretación de los resultados de un modelo de programación lineal con software. Has flipado, ¿eh? Vamos a partir del trabajo directamente con POM-QM, que como mencionamos anteriormente, va a ser nuestra plataforma de cabecera, porque es simple, rápida y en un ambiente muy familiar a todos ustedes en cuanto a trabajo. Primero, casos prácticos con software. Problema e informes de resultados en POM-QM. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Acuérdense, habíamos dicho, hay un árbol de módulos. En este caso, nosotros nos encontramos enfrentando problemas de programación lineal. Hay un módulo enfocado en los problemas directos de programación lineal, como lo hemos visto. Incluso podremos aquí resolver los ejercicios por el método gráfico, de manera directa. POM-QM va a resolver todos mediante el simplex, pero en el caso de que haya dos variables, pues nos va a permitir graficar y conocer en el análisis de nuestra región de factibles soluciones, nuestra función objetivo y nuestros máximos y mínimos graficados. Lo primero que hacemos es entrar a programación lineal, el módulo de programación lineal. ¿Qué es lo que nos va a solicitar el módulo de programación lineal? Pues configurar las configuraciones iniciales. Si ustedes recuerdan, dos características básicas del modelo de programación lineal eran el número de restricciones y el número de variables. Nuestro modelo básico simple de la clase anterior, el más pequeño sería de dos variables por dos restricciones, ¿cierto? Bueno, pero podríamos tener muchas más variables, muchas más restricciones. Otro elemento es la dirección de la función objetivo, es decir, si estas variables, si estas restricciones buscan un máximo o un mínimo, entonces eres el objetivo de optimización. Voy a maximizar ganancias o minimizar costos, por ejemplo. Entonces debo de indicar si busco un máximo, busco un mínimo, cuántas variables de decisión tengo, cuántas restricciones, y debo de ofrecer un título al ejercicio. Luego, ¿qué es lo que nos va a regresar? En este caso, POM-QM. Nos va a regresar una matriz, ¿vale? Porque acuérdense, programación lineal también, pues desciende del álgebra lineal. Incluso en sesiones anteriores vimos la construcción del tabulado simplex inicial, la solución básica inicial, etc. Ejemplo, vamos a ver la parte superior izquierda, un sistema de ecuaciones. En este caso, tenemos 1, 2, 3 variables, x1, x2, x3, en mi función objetivo. Las restricciones también tienen desde x1 hasta x3, donde ya sabemos, cantidad de variables, 3. Por lo tanto, variables 3 programamos. ¿Cuántas restricciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Y ojo aquí, recuerden que todo problema de programación lineal implica necesariamente las restricciones de no negatividad. Las restricciones de no negatividad se asocian a todas las variables, es decir, la variable x1, x2, x3 deben ser necesariamente mayores o iguales a 0. Pensar correcto es lo que hago. No obstante que existen esas restricciones de no negatividad, pues nosotros, ¿qué es lo que vamos a programar aquí o solicitar al programa? Pues únicamente las restricciones asociadas a ecuaciones. Ecuaciones o inecuaciones. En este caso no hay ningún problema. De hecho, aquí lo pueden ver. Aquí tenemos 3 restricciones de carácter mayor o igual que, una restricción de carácter menor o igual que, y otra restricción, la quinta, que es igual a. Entonces, lo único que nosotros tendremos que hacer aquí es solicitar 5 restricciones, 5 restricciones de carácter asociado a mi problema, y nos va a ofrecer una matriz, en este caso, de 5 por 3 de entrada, para el lado izquierdo, de 5 por 3 más la función objetivo, que era maximizar. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos maximizar, 500, 400, 800 para x1, x2, x3. Restricciones,
2, 3, 8, 2, 3, 8, mayor o igual a 1000, mayor o igual a 1000. Aquí nosotros ya tenemos el sistema. Para confirmar, del lado derecho, la misma plataforma nos va a definir lo que tú estás diciendo matricialmente es el siguiente sistema de ecuaciones o en forma de ecuaciones, ¿sale? Si quieren confirmar. Por ejemplo, aquí tenemos x3 mayor o igual a 100, x3 mayor o igual a 100, x2 menor o igual a 120, x2 menor o igual a 120. Entonces, fíjense cómo es que esas dos restricciones las construimos matricialmente así: 0, 1, 0 menor o igual a 120, 0, 0, 1 mayor o igual a 100. Nada más repasando, no son necesarias, no es necesario plantear las condiciones de no negatividad. El programa los conoce a priori porque es un supuesto del modelo. Inteligente, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos programado este problema, este sistema de ecuaciones, función objetivo, restricciones, viene una opción que es soluciones o solve o resolver. Entonces, lo que ustedes se tardaron en realizar 1 hora aproximadamente, iteración por iteración, mediante el algoritmo simplex, sumando, restando renglones, generando el pivote, la variable de entrada, la variable de salida, pues en automático, dependiendo del tamaño del problema, si es muy grande, si es muy pequeño, y la capacidad de nuestro ordenador, pues puede ser sumamente rápido. Entonces le damos solución, nos va a realizar todas las iteraciones de ese problema, va a realizar cada uno de los ejercicios con renglones, con la matriz, de manera que va a generar cada iteración y nos va a llegar a la última iteración y nos va a presentar el resultado. En este caso, en el modelo de programación lineal, nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5 reportes de solución, los cuales vamos a ver un poco más a profundidad. El primer reporte de solución es los resultados de programación lineal base. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí el planteamiento original: maximizar 500, 400, 800, los recursos, el stock de recursos para cada una de las restricciones, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, pero también me da soluciones: 0, 100, 100, aquí nos da 120,000 y aquí nos da ciertos valores duales. Todavía no conocemos exactamente qué es un valor dual, lo vamos a explicar un poco más adelante. ¿Qué otros reportes nos da? El de rangos. El de rango, fíjense, ahorita lo vamos a repasar cada uno de estos resultados y lo vamos a interpretar. En este momento nada más quiero que conozcan cuáles son los resultados que ofrece. En rangos nos ofrece los valores óptimos de asignación, los valores duales para las restricciones, los slacks. ¿Ustedes se acuerdan qué eran los slacks? Habíamos dicho, son las holguras. Las holguras aparecen como un residual del proceso de iteración del simplex. Nos va a dar los duales, nos va a dar los valores originales en cuanto a las restricciones. Si ustedes recuerdan en este problema, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos aquí 1000, 1400, 200, 1000, 1400, 200, son, ¿qué? La solución básica inicial. Por eso son los valores originales de las restricciones. También nos ofrece rangos bajos y altos para cada una de las variables y cada una de las restricciones. Eso ahorita lo vamos a interpretar en otro ejercicio, pero nada más quiero que lo conozcan. La lista de soluciones, es decir, los valores óptimos logrados en el sistema. Es decir, en la última iteración que ustedes logren en este problema, van a llegar a un valor óptimo Z, porque acuérdense que la función objetivo la describíamos como Zmax o Zmin, dependiendo. Zmax si queremos maximizar, Zmin si queremos minimizar. En este caso, el Z era ¿qué? Era min, minimizar Z. Minimizar Z en este sistema de ecuaciones, ¿a qué nos lleva? A que el sistema se minimiza en un valor Z igual a 120,000 unidades.
Esas 120,000 unidades se logran si y solo si el valor x1, x2 y x3 se marcan con un valor 0, 100 y 100. Es decir, si yo tengo 0 unidades en x1, tengo 100 unidades en x2 y 100 unidades en x3, por lo tanto voy a generar 120,000 unidades mínimas en Z, que será mi óptimo. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Nuevamente, aquí están los elementos asociados al residual. Los slacks, las holguras, los excedentes y holguras, etc. Pero ya cada una de ellas va a tener una interpretación si y solo si tenemos un planteamiento de problema. Ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos anteriormente. El ejercicio que habíamos hecho anteriormente era el de las dos cervezas, la cerveza clara, la cerveza oscura. Entonces, solo se puede interpretar los resultados si tenemos ese planteamiento verbal del problema. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a ver va a venir con planteamiento del problema y por lo tanto interpretación de resultados para facilitarnos esa parte. Nada más para terminar, nos presenta dos resultados más de dos tablas de resultados más. Una que es el de los valores duales. Los valores duales. El problema dual, el dilema dual, al final y al cabo, ¿qué implica? Lo habíamos visto un poco con el método gráfico. Si nosotros tenemos una región de factibles soluciones cerrada, significa que voy a tener un valor máximo y un valor mínimo en un sistema determinado. O sea, ustedes recuerdan, todo polígono cerrado teníamos un valor mínimo y un máximo. Máximo por lo general lo alcanzábamos hacia la derecha, mínimo por lo general lo alcanzábamos hacia la izquierda, ¿cierto? No obstante, pues entonces todo problema planteado como dual, o sea, su inverso al final y al cabo, pues tendría un planteamiento de problema distinto en variables y en restricciones. Eso es lo que nos quiere dar a decir este dilema dual, el planteamiento dual. Tenemos el problema primal, el original, el que nosotros planteamos, en este caso era X, X1, X2, X3, las restricciones y sus stocks, pero ya ahora planteado como problema dual, ya no es minimizar, es maximizar. Es maximizar asociado a ¿qué? A los stocks de los recursos restringidos por las variables de decisión anteriores. Entonces, si ustedes se alcanzan a dar cuenta, esto al final y al cabo, ¿qué es lo que también nos puede dar a entender en este momento, en el corto plazo? Técnicamente, nuestra transformación de un problema primal en un problema dual pasa por cambiar el orden de mis elementos en la matriz construida. Lo que eran restricciones pasan a ser variables y lo que eran variables pasan a ser restricciones. Siendo así, el problema primal podría pasar de minimizar a maximizar. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Ese es el dilema dual, el problema dual. La transformación de un problema primal en dual pasa de una minimización a una maximización o viceversa. Plantear al revés el sistema. Finalmente, el último reporte de resultados. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar el seguimiento iteración por iteración. Lo que nosotros hubiéramos hecho a mano, desde el tabulado simplex inicial, el salto para cada uno de los pivotes, el valor de entrada, el valor de salida, columna, renglón, las operaciones con renglones, con matrices, pues nos va a dar una lectura de ello. Entonces me va a presentar pues el tabulado simplex inicial, que aquí tenemos, por ejemplo, mi tabulado simplex inicial, teníamos mi matriz, tenemos la matriz identidad, al lado contrario, pueden verlo, y entonces, ¿qué es lo que va resolviendo? Fíjense, avanza en las iteraciones. Para resolver este problema se necesitó una iteración, 2 iteraciones, 3 iteraciones, 4 iteraciones, 5 iteraciones, 6 iteraciones,
hasta 8 iteraciones. Ahora, ¿qué es lo que ustedes alcanzan a ver? Que, por ejemplo, nosotros transformamos desde la iteración original, teniendo los slacks y artificiales del lado derecho, pasan a estar al final del lado izquierdo, la matriz de identidad. Y del lado derecho ya tenemos los valores, justo y como lo hicimos con nuestro ejercicio del simplex la sesión anterior.